Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con Ibn Khaldún, discurso sobre la historia universal, la Al-Muqaddima, libro sexto, sobre la educación. Pero hoy vamos a hablar sobre los capítulos que hablan sobre el lenguaje árabe. ¿Ah? Y vamos a ver todo lo que se refiere a la lengua árabe. Ya en el capítulo anterior habíamos hablado de la instrucción primaria y lo importante que era el lenguaje también en los educandos, pero ahora vamos a ver en específico el estudio de la lengua árabe. Así que a los fanáticos del lenguaje, de la lingüística, de los idiomas, este video viene pero como anillo al dedo. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, capítulo 36, las ciencias que se refieren a la lengua árabe. Las ciencias relacionadas con la lengua árabe constituyen el fundamento indispensable para comprender correctamente la religión islámica y las ciencias derivadas de ella. Señala 4 disciplinas principales: la lexicología, la gramática, la retórica y la literatura. Estas forman las columnas sobre las que descansa el conocimiento lingüístico. El Corán y la Suna fueron revelados y transmitidos en árabe. Además, los primeros transmisores, los compañeros del profeta y sus discípulos, eran árabes. En consecuencia, quien desea comprender el derecho religioso debe dominar las ciencias del lenguaje, porque toda interpretación de las fuentes depende de ellas. Khaldún considera que entre estas disciplinas la gramática ocupa el primer lugar. La razón es que ella permite expresar las ideas con precisión y distinguir las relaciones entre las palabras dentro de una oración. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién la recibe? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el atributo? Sin estas reglas sería imposible captar correctamente el significado del discurso. Sin embargo, Khaldún nos hace una observación. En principio, la lexicología podría parecer más importante, ya que estudia el significado de las palabras mismas, pero afirma que los significados fundamentales de los términos suelen conservarse con el tiempo, mientras que las formas gramaticales y las terminaciones sintácticas son más vulnerables a cambios y alteraciones históricas. Por ello, la gramática adquiere prioridad práctica. El problema principal para Khaldún no es que una persona ignore algunas palabras. El peligro verdadero consiste en desconocer las reglas que conectan unas palabras con otras. Una palabra aislada puede conservar su significado, pero una frase mal construida puede transformar completamente la intención del texto. Vamos entonces a estudiar la gramática. Khaldún comienza a explicar la primera y más importante de las ciencias del lenguaje árabe, el nahwu, que es gramática. Pero no la entiende como un conjunto de reglas secas, la presenta como una ciencia nacida para salvar una forma de pensamiento que estaba empezando a deteriorarse. Comienza definiendo el lenguaje, luga, como la expresión del pensamiento mediante la palabra. Hablar no es un acto aislado. Mediante el uso constante se transforma en una facultad estable del alma y del órgano del habla. Cada pueblo desarrolla naturalmente su propia forma lingüística. Sin embargo, Khaldún sostiene que entre todas las lenguas, el árabe posee una excelencia especial debido a su capacidad extraordinaria para expresar muchas ideas con muy pocos elementos. La superioridad del árabe, según Khaldún, no reside únicamente en su vocabulario. El secreto está en elementos pequeños que poseen una enorme carga significativa. Las vocales finales, harakat, las terminaciones gramaticales y ciertas letras que modifican la función de las palabras. Una sola alteración en una vocal puede cambiar completamente la estructura del pensamiento. Por ejemplo, me van a perdonar, por cierto, yo no sé hablar árabe, ya algo me he podido instruir, pero muy poco, pero vamos a hacerlo lo mejor posible, se lo aseguro. Tenemos una oración, Daraba Saidun Amran. Eso significa que Said golpeó a Amer. Said golpeó a Amer. Entonces, Saidun termina en un, indicando un nominativo. Es quien realiza la acción, Saidun, o Said en este caso. Y Amran, o Amer, termina en an, indicando acusativo, es decir, quien recibe la acción. Claro, Said el que la hace, Amran o Amer el que la recibe. Si se alteran las terminaciones,
el resultado sería inverso. Porque imagínense, tendríamos que decir Amr golpeó a Said. Y si eso no es verdad, bueno. Ahí se altera la oración y ya no sería Daraba Saidun Amran. Tendría que ser en este caso Daraba Saidan Amrun. ¿Se fijan cómo cambia sutilmente? O sea, de Said siendo el sujeto, en la segunda pasa a ser el objeto. Las palabras son exactamente las mismas, cambia únicamente la función gramatical. Y Jaldún piensa que aquí está una de las mayores virtudes del árabe. Otros idiomas frecuentemente necesitan palabras adicionales, preposiciones o estructuras más largas para expresar esas relaciones, mientras que el árabe puede indicarlas mediante pequeñas modificaciones internas. Por eso menciona la frase atribuida al profeta: he recibido las palabras condensadas. ¿Qué quiso decir el profeta ahí? Bueno, recibió un lenguaje capaz de expresar mucho con poco. Cuando apareció el Islam, los árabes abandonaron el Hiyaz y se mezclaron con numerosos pueblos no árabes. Los persas, bizantinos y otros grupos adoptaron el árabe, pero naturalmente incorporaron formas de hablar propias de sus lenguas. Jaldún nos dice que el lenguaje se aprende principalmente por el oído. Lo que escuchamos repetidamente se transforma en hábito. Así, la lengua comenzó gradualmente a cambiar. Los sabios temieron entonces algo mucho más grave que una simple alteración lingüística: que el acceso al Corán y a la Suna se volviera difícil. Si las personas dejaban de comprender las funciones precisas de las palabras, podían comenzar a interpretar incorrectamente los textos sagrados. Por esa razón tomaron las expresiones árabes puras y extrajeron principios generales. Observaron patrones. ¿Qué palabras suelen estar en nominativo, en marfú? ¿Cuáles aparecen en acusativo, mansub? ¿Y cuáles en genitivo, majrur? ¿Qué elementos también provocan esos cambios? Llamaron amil, es decir, agente, a aquello que produce el cambio, y irab a las variaciones sintácticas mismas. Y así nació el now, que habíamos dicho que era el lenguaje. Es interesante que Jaldún no presenta esto como una invención artificial. La gramática no crea el lenguaje, llega después. Primero existe la lengua viva, luego aparece la corrupción gradual y finalmente surge la ciencia para preservar aquello que estaba desapareciendo. Vamos con el nacimiento y desarrollo de la gramática árabe, de la preservación del Corán a una ciencia compleja. Aquí Jaldún comienza con un autor, con la figura de Abu al-Saud al-Dualí, a quien la tradición considera el primer fundador de la gramática árabe. Según el relato que nos dice Jaldún, el origen del Nahw fue un problema religioso y cultural. El árabe comenzaba a deteriorarse y ello podría afectar la correcta comprensión del Corán. La tradición cuenta que Ali ibn Abi Talib observó este fenómeno y aconsejó a Abu al-Aswad a hacer algo para detenerlo. Y aquí esto es importante porque se empieza a preocupar los árabes de que el idioma tiene que ser un instrumento de conservación. Abu al-Aswad comenzó entonces conservando expresiones concretas y particulares. No construyó un sistema filosófico completo, detectó regularidades. Cuando una palabra aparece elevada, marfú, cuando una aparece acusativa, mansub, y cuando una aparece genitiva, majrur. Es decir, partió de ejemplos concretos y extrajo principios generales. Sin embargo, el sistema todavía era pequeño y rudimentario. La verdadera organización científica llegaría después con Al-Jalil ibn Ahmad ibn al-Farahidi. Jaldún considera a Jalil una figura pero muy importante. Ya en su época la corrupción lingüística había aumentado mucho más. El árabe puro de los beduinos estaba desapareciendo rápidamente. Entonces, ¿qué hizo Al-Jalil? Al-Jalil organizó los principios, clasificó las categorías, completó las subdivisiones y transformó las observaciones aisladas en un sistema. Y si bien esto fue tremendamente importante, el gran salto ocurrió con Sibawayh. Jaldún prácticamente lo presenta como el Aristóteles de la gramática árabe. Su obra, que se llamaba simplemente Al-Kitab, es decir, el libro, llegó a convertirse en el modelo absoluto de toda la gramática posterior.
Lo interesante es que Sibawai ni siquiera era árabe, era persa. Y esto es lo que Jaldún estaba hablando en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? O sea, muchos de los grandes sabios islámicos eran de origen no árabe, eran de alcurnia extranjera, así lo decía literalmente. Sibawai entonces hizo algo extraordinario, amplió enormemente los ejemplos, añadió explicaciones detalladas, desarrolló las reglas hasta sus consecuencias más complejas, transformó la gramática en una ciencia madura. Después aparecen árabes como Abu Ali al-Farisi y al-Sayyaj, quienes comenzaron a redactar textos para principiantes. Luego Jaldún menciona una división intelectual son las escuelas de Kufa y Basra. Esta rivalidad fue uno de los grandes debates en la historia lingüística islámica. Los gramáticas de Basora o Basra tendían a buscar reglas estrictas y analogías. Los de Kufa tenían una tendencia a aceptar usos lingüísticos más variados y testimonios concretos del habla. Por ello comenzaron las discusiones sobre desinencias, lecturas coránicas y principios fundamentales. Después aparece un fenómeno que Ibn Jaldún critica en otros capítulos, que es la obsesión por resumir. Surgen autores como Ibn Malik e Ibn al-Hajib, que condensaron sistemas enormes en textos breves destinados a la memorización. Especialmente famosa fue la Alfiya de Ibn Malik, que era un poema de 1000 versos que resumía prácticamente toda la gramática árabe. Nosotros ya sabemos por el podcast anterior que a Jaldún no le gustaba mucho el tema del resumir obras muy, muy grandes. Él era más bien de la idea de que se tenía que leer esas obras muy, muy grandes. Pasamos de la gramática a la lexicología. Si la gramática tenía por finalidad la estructura correcta de las frases y las relaciones entre las palabras, la lexicología tiene una misión distinta: preservar el significado auténtico de las palabras mismas. Jaldún explica que el deterioro del árabe no afectó únicamente las terminaciones gramáticas, es decir, el irab, también al significado de los vocablos. A medida que los árabes convivieron con pueblos extranjeros, especialmente persas y otros grupos incorporados al mundo islámico, comenzaron a difundirse usos nuevos y expresiones alteradas. Las palabras seguían existiendo, pero ya no siempre conservaban el sentido que habían tenido originalmente entre los antiguos árabes del desierto. Y esto constituía un problema, mucho más profundo, de hecho, de lo que parece. Si las palabras modificaban su significado, entonces podía llegar un momento en que el Corán y las tradiciones proféticas dejarán de comprenderse correctamente. Una palabra usada en el texto sagrado podía comenzar a interpretarse de manera distinta a aquella con la que habían sido revelada. Por ello surgió la necesidad de fijar por escrito el significado de las voces árabes auténticas. Los filólogos comenzaron entonces una enorme tarea de recopilación. Debían buscar ejemplos del árabe puro, registrar expresiones antiguas y reunirlas en grandes compilaciones. Jaldún presenta nuevamente a al-Jalil ibn Ahmad al-Farahidi como el gran iniciador de este trabajo. Ya había aparecido antes como organizador de la gramática, bueno, ahora está como el fundador de la lexicología árabe. Su obra principal, habíamos dicho que era el Kitab. Bueno, también hay otro que se llama el Kitab al-Ain. Y lo extraordinario de este libro, según Jaldún, es que al-Jalil intentó algo prácticamente enciclopédico: reunir todas las palabras posibles que pudieran surgir mediante las combinaciones de letras árabes. O sea, es sorprendentemente algo que más que gramatical es casi como matemático. Jalil observó que las raíces árabes generalmente se forman mediante 2 letras bilíteras, 3 letras trilíteras, 4 letras tetralíteras y 5 letras pentalíteras, ¿no es cierto? Tomemos un ejemplo sencillo usando 3 letras. Esto nosotros ya lo habíamos visto en otros filósofos, ojo, lo habíamos visto en Surawardi, en Ibn Arabi. Pongamos a ver 3 letras, KTB, KTB, que en árabe tienen unos trazos bien particulares, pero pensemos que es KTB. De esta raíz nacen muchas palabras. Por ejemplo, kataba, escribir; kitab, libro; maktab, oficina, escritorio; maktaba, biblioteca; katib, que es escritor. Se dan cuenta que con las letras, KTB formamos muchas otras palabras.
Al-Jalil quiso descubrir todas las combinaciones posibles de letras que podían producir raíces semejantes. Khaldun describe el método casi como un cálculo combinatorio moderno porque tenía que derivarse todo de aquello. Para las raíces de dos letras, la primera letra se combina con las otras 27, y la segunda con las restantes y la tercera con las restantes y así sucesivamente. Luego se duplican los resultados para incluir las inversiones del orden, porque cambiar el orden crea una raíz distinta, obviamente. Después el proceso continúa con 3 letras, 4 y 5 letras. O sea, la forma más básica es con la de 3, ¿no es cierto? Lo impresionante es que Al-Jalil estaba construyendo una especie de sistema matemático del lenguaje siglo antes de la lingüística moderna. O sea, esto es absolutamente impresionante. Khaldun parece admirar especialmente este aspecto porque muestra algo que se repite en la Muqaddima. Las ciencias progresan cuando dejan de depender únicamente de la memoria y comienzan a organizarse racionalmente. Hay además una idea filosófica importante detrás del pasaje. Las palabras no son simples sonidos arbitrarios, son depósitos de historia, de cultura. Cuando una lengua pierde el significado original de sus términos, pierde también una forma particular de comprender el mundo. Después de haber calculado todas las posibles combinaciones de letras, Al-Jalil ibn Maghdad al-Farahidi debía resolver un problema todavía mayor: ¿cómo ordenar semejante cantidad de vocablos? No bastaba reunir palabras, era necesario encontrar un sistema racional para clasificarlas. Y su solución fue extraordinaria. En lugar de seguir el orden común del alfabeto, organizó las letras según el lugar físico donde se producen en el aparato fonador. Es decir, las letras guturales, las letras palatales, ya del paladar, las letras dentales, las letras labiales, las letras llamadas enfermizas, huruf al-ilá. La primera letra que colocó fue la Ain, porque procede de la parte más profunda de la garganta. Por eso el diccionario recibió el nombre de Kitab al-Ain, como habíamos dicho. Jalil organizó las palabras según una teoría fonética del lenguaje entonces. En cierto sentido estaba construyendo una anatomía de la lengua árabe, y ahí distinguió entre palabras de uso frecuente, palabras abandonadas, raíces poco utilizadas, raíces imposibles o muy difíciles de pronunciar. Observó que las raíces trilíteras dominaban ampliamente el idioma árabe, mientras que las raíces tetralíteras o pentalíteras eran mucho menos comunes debido a su peso fonético. Por ejemplo, la raíz trilítera que acabamos de decir, la KTB, kataba, escribir, kitab, libro, maktab, escritorio, katib, escritor. En cambio, una raíz muy extensa resulta más pesada y menos natural para el uso cotidiano. Khaldun explica después cómo otros autores continuaron la obra de Al-Jalil. Abu Bakr al-Zubaydi hizo un resumen del Kitab al-Ain, eliminando palabras abandonadas y muchos ejemplos secundarios. Su objetivo era crear una obra más fácil de memorizar. Más tarde, Al-Jauhari, quien introdujo una innovación importante, organizó las palabras según la última letra de la raíz. Y de hecho esto es bien moderno, ¿ah? Porque esto tenía una práctica y una utilidad enorme. Los poetas y escritores necesitaban encontrar palabras según sus terminaciones para rima, la prosa rimada, las estructuras poéticas. Por ejemplo, si un poeta buscaba una letra terminada en M, podía acudir directamente a esa sección. Después Ibn Khaldun menciona a Ibn Sida, cuyo Al-Muham intentó abarcar nuevamente toda la lengua, incluyendo derivados y cambios morfológicos. En fin, muchos grandes aportes. Pero la verdad es que Khaldun ya entra como un poco ahora en la crítica, porque explica que los árabes no utilizaban cualquier palabra para cualquier situación. Había un uso extremadamente preciso. Por ejemplo, abiad, que es blanco en sentido general. Sin embargo, los árabes preferían palabras específicas. Ashhab, caballo blanco. Azar, hombre de tez blanca. Amlaj, carnero blanco. Teóricamente todas significan blanco, pero usar abiad en lugar de las otras podría considerarse una incorrección estilística. Entonces, hay que conocer el significado básico de las palabras. Y para eso hay dos niveles. Hay que conocer el significado original y conocer cómo las empleaban realmente los hablantes cultos. Un extranjero podría aprender un diccionario entero y aún así hablar incorrectamente. Por ello menciona la obra de
Para un escritor o poeta, los errores de uso pueden ser incluso peores que los errores gramaticales. La gramática puede corregir una estructura, pero el uso incorrecto de una palabra altera la elegancia y el espíritu mismo de la lengua. Para Jaldún, la verdadera maestría lingüística consiste en captar el hábito vivo de una civilización y no solamente memorizar reglas. Dentro del mismo capítulo, la lexicología y el problema del significado auténtico de las palabras. En esta parte, Jaldún lleva la discusión a un nivel más profundo. Primero continúa describiendo el desarrollo de la lexicología árabe. Explica que algunos sabios posteriores intentaron reunir palabras que poseían múltiples significados, es decir, vocablos que podían designar diversas cosas según el contexto. Aunque ninguno logró abarcar todos los casos posibles, consiguieron recopilar una gran cantidad de ellos. Además aparecieron numerosos manuales abreviados destinados a facilitar la memorización de palabras frecuentes. Entre ellos menciona obras como Ibn al-Sikit con Al-Falad, Zaalab con Al-Fasih. El propósito de estos textos era práctico, permitir que el estudiante adquiriera rápidamente un vocabulario correcto sin verse obligado a consultar enormes compilaciones. Pero Jaldún no se detiene en esta utilidad pedagógica, inmediatamente pasa a un problema mucho más complejo, porque la cuestión es la siguiente. ¿Quién decidió originalmente que una determinada palabra debía designar una determinada idea? Por ejemplo, ¿por qué la palabra kitab designa un libro? ¿Por qué Shams significa sol? ¿Por qué esos sonidos se escogieron y no otros? Jaldún señala que los árabes utilizaban palabras determinadas para ideas determinadas, pero nadie sabe exactamente quién realizó esa primera asignación. La lengua ya existía cuando comenzó a estudiarse. Nadie fue testigo de su origen. Por eso no es fácil afirmar racionalmente esta palabra debe significar necesariamente esto. Algunos pensaban que podía descubrirse el significado legítimo de una palabra mediante razonamientos analógicos. Por ejemplo, Jaldún nos dice la palabra hammer significa originalmente vino de uva, pero posteriormente el derecho islámico extendió el término a toda sustancia embriagante. La extinción obviamente se produjo mediante una analogía, vino embriaga, otras sustancias también embriagan, por tanto pueden tener o entrar más bien bajo la misma categoría. Sin embargo, Jaldún afirma que este procedimiento funciona en derecho porque existe un texto revelado que sirve como criterio de control. En cambio, cuando se trata de lenguaje puro, el problema es distinto. No puede decirse simplemente esta palabra probablemente significaba esto. ¿Por qué? Porque el juicio racional por sí solo puede volverse completamente arbitrario. La mayoría de los juristas y lingüistas concluyeron entonces que la legitimidad lingüística depende principalmente de la transmisión y del uso auténtico de los árabes antiguos. En otras palabras, no basta preguntarse qué podría significar una palabra. Uno se tiene que preguntar cómo la empleaban realmente los árabes. Entonces, ahí hay una distinción entre dos cosas, definir una idea y demostrar el significado de una palabra. Por ejemplo, si digo un caballo es un animal doméstico usado para montar, estoy definiendo una realidad. Pero si digo la palabra farás significa caballo, no estoy definiendo el caballo, estoy estableciendo una relación entre una palabra y una idea. Y la diferencia parece pequeña, pero para Jaldún es enorme. La definición trabaja conceptos, la lexicología trabaja sobre signos. Por eso termina diciendo que la ciencia del lenguaje exige algo más que inteligencia abstracta, exige conocimiento vivo del uso histórico de una comunidad. Vamos ahora con la exposición. La ciencia de la exposición o balagá es cómo transmitir el pensamiento con precisión y belleza. Jaldún explica aquí el nacimiento de una nueva disciplina que apareció después de la gramática y la filología, la ciencia de la exposición o retórica árabe, balaga. La gramática enseña cosas como quién es el sujeto, quién recibe la acción o en qué tiempo ocurre el verbo. Pero Jaldún dice que una persona necesita expresar algo más complejo. Debe comunicar las circunstancias que rodean una idea, la intención del hablante y la situación concreta en la que se habla. Por eso la finalidad de esta ciencia es alcanzar lo que él considera la perfección del lenguaje, hacer que otra mente reciba exactamente lo que nuestra mente quiere transmitir. Y da un ejemplo interesante. Saidun Ha'ani, que significa Said vino a mí. Pero también Ha'ani Saidun, vino a mí Said.
Y en apariencia ambas frases significan lo mismo. Gramaticalmente poseen los mismos elementos, un sujeto y un verbo. Pero para Haldun existe una diferencia psicológica muy importante. Cuando alguien dice Ha'ani Saidun, está enfatizando, ¿no es cierto?, el hecho de venir. Acuérdense, Ha'ani Saidun es vino a mí Said. La atención se concentra en el acontecimiento. Pero cuando dice Saidun Ha'ani, es decir, Said vino a mí, el interés principal está puesto en Said. No cambió la realidad, cambió el centro de la atención de quien habla. Aquí aparece entonces que el lenguaje no transmite solamente una información, sino que jerarquías de importancia. Haldun presenta otro ejemplo. Saidun Qaim, es decir, Said está de pie. Ina Saidan Qaim, ciertamente Said está de pie. Ina Saidan La Qaim, en verdad, sin ninguna duda, Said está de pie. Estas tres expresiones afirman lo mismo anteriormente, pero poseen destinos más bien distintos destinatarios. La primera se usa con alguien que simplemente recibe una información, es decir, Said está de pie. La segunda se dirige a alguien que duda, ciertamente Said está de pie. Y la tercera se utiliza frente a alguien que niega el hecho y necesita ser convencido, ¿cierto? Esto de, en verdad, sin ninguna duda, Said está de pie. Entonces, Haldun quiere mostrar que las palabras cambian según el estado mental del oyente. No se habla igual a quien ignora, a quien duda o a quien rechaza una afirmación. También está la diferencia entre lo determinado y lo indeterminado. Vino a mí el hombre, frente a vino a mí un hombre. La segunda forma puede incluso utilizarse para exaltar a alguien, vino un hombre, como si dijera, vino un hombre extraordinario, incomparable. Después distingue dos clases de oraciones, las enunciativas, que son las jabarilla, que describen hechos existentes, y las volitivas o arbitrarias, las insha'iyya, que expresan deseo, mandato, petición o emociones. Luego entra en la metáfora. Su ejemplo es famoso. Said es un león. Nadie piensa que Said se convirtió físicamente en un animal cuando decimos eso. La frase comunica una cualidad inherente al león, que es la valentía. Luego muestra una forma aún más refinada. En la casa de Said hay mucha ceniza. La abundancia de ceniza no es el verdadero mensaje. La ceniza es una consecuencia de cocinar mucho. Cocinar mucho implica recibir huéspedes. Recibir huéspedes implica hospitalidad. Por lo tanto, el verdadero significado oculto es Said es extremadamente generoso. Lo que Haldun entonces está enseñando en todo este capítulo es que el lenguaje posee niveles. Un nivel literal, psicológico, contextual y otro simbólico. La gramática explica la estructura. La ciencia de la exposición explica el alma del discurso. Por eso la Balagá terminó siendo indispensable para comprender el Corán, porque el texto sagrado no comunica solamente palabras, ahí hay una énfasis, hay intenciones, bellezas, múltiples grados de significado. Las tres ciencias de la retórica, según Ibn Haldun, siguiendo en este capítulo de la Balagá o de la exposición, son la elocuencia, la exposición y los ornamentos. O sea, la ciencia de la exposición nos presenta un lenguaje en que hay que conocer las palabras y las reglas gramaticales. Y comienza diciendo que las palabras, ya sean aisladas o unidas en una frase, pueden expresar algo más que su significado inmediato. Una expresión puede contener un segundo significado escondido relacionado con circunstancias, emociones o asociaciones que el oyente descubre indirectamente. Por ello, la ciencia retórica queda dividida en tres grandes partes. Vamos con la ciencia de la elocuencia. Esta primera parte estudia la relación entre las palabras y las circunstancias en que se usan. La pregunta aquí es fundamental. ¿Qué expresión debe emplearse para una situación determinada? No basta decir algo verdadero, hay que decirlo de manera adecuada al momento. Por ejemplo, nosotros sabemos que no se habla igual a un ignorante, a alguien que duda, a alguien que niega algo, a un rey, a un amigo o un enemigo. La misma verdad puede adoptar diversas formas según la situación. La excelencia del lenguaje consiste precisamente en ajustar la expresión al estado psicológico del oyente. Por otro lado, la ciencia de la exposición entra la metáfora, la metonimia, el lenguaje figurado, las expresiones simbólicas.
Y ahí Haldun había dado unos ejemplos antes. Said es un león, que no significa literalmente que sea un animal, sino que Said estamos diciendo que tiene mucha valentía, ¿ya? Lo mismo que la casa de Said, o sea, si hay mucho fuego, si hay mucho de estas cosas, es porque Said es muy generoso. Ujú. Está la ciencia de los ornamentos, que son las que buscan embellecer el discurso. Y ahí están las rimas, los juegos de palabras, los paralelismos, los dobles sentidos, contrastes, efectos sonoros y estilísticos. Y para Jaldún es importante notar algo. Considera que esta sección es la más superficial de las tres. Embellece el lenguaje pero no constituye su esencia. La verdadera perfección está primero en expresar correctamente el pensamiento y luego en transmitir sus significados ocultos. Para Jaldún el mayor valor de esta ciencia es que permite comprender la singularidad del estilo coránico. El Corán no solo transmite información religiosa, empieza a organizar cada palabra, cada orden, cada expresión de manera extraordinariamente precisa. Por eso dice que el estilo coránico alcanza un grado que ninguna inteligencia puede medir totalmente. Ahí está lo del desafío, ¿no es cierto?, de Ibn Khaldun, el tajadí. Los árabes contemporáneos del profeta podían percibir esto inmediatamente porque poseían un uso lingüístico desarrollado desde la infancia. Eran, según él, los campeones del lenguaje. Pasamos entonces de la exposición a la literatura. Esta es la última la última y más grande ciencia de la lengua árabe, el adab, que suele traducirse como literatura, aunque el significado medieval era mucho más amplio que el actual. Aquí no se refiere únicamente a escribir poemas o leer relatos. O sea, hay una formación cultural completa destinada a crear una persona capaz de expresarse con refinamiento y comprender la herencia intelectual de una civilización. Lo primero que llama la atención es que Jaldún afirma que esta ciencia no posee un objeto propio tan preciso como la gramática o la retórica. La gramática estudia reglas, la retórica estudia formas de expresión, la literatura, en cambio, toma elementos de muchas áreas diferentes. Su utilidad consiste en formar la capacidad de hablar y escribir con elegancia, reproduciendo los modos expresivos de los antiguos árabes. Y para alcanzar ese objetivo no bastaba estudiar reglas abstractas. El método era mucho más práctico. El estudiante debía memorizar una gran cantidad de materiales antiguos: poemas, textos en prosa, relatos históricos, genealogías, anécdotas, narraciones de guerras tribales, ejemplos lingüísticos. En fin, uno no aprende el lenguaje únicamente mediante normas, también por inmersión y repetición. Por eso insisten que primero hay que comprender los textos y luego memorizarlos. Memorizar sin comprensión sería inútil. Después menciona una definición clásica de los literatos. La literatura consiste en memorizar poemas y relatos árabes y poseer algunas nociones de todas las ciencias. Nos puede parecer extraño hoy, pero esa era la concepción medieval del conocimiento. El hombre culto no era un especialista aislado, debía conocer diversas áreas: la historia, religión, poesía, tradición, expresiones culturales, etcétera. Ahora, con el tiempo, dice Jaldún, la literatura incorporó nuevas disciplinas y recursos estilísticos, especialmente la llamada ciencia de los ornamentos. Es decir, lo que habíamos hablado anteriormente: los juegos de palabras, los dobles sentidos, los recursos retóricos, los tecnicismos académicos. Y ahí menciona 4 grandes obras consideradas pilares del adab: Adab al-Khatib de Ibn Qutayba, Al-Kamil de Al-Mubarrid, Al-Bayan wal-Tabin de Al-Hajiz y Kitab al-Nawadir de Abu Ali Kali. Estas obras funcionaban como bibliotecas condensadas de la cultura árabe. Jaldún dice que durante los primeros siglos islámicos el canto era considerado parte de la literatura. ¿Por qué? Porque la poesía árabe no era simplemente escrita, estaba hecha para ser recitada y cantada. El ritmo, la melodía y la cadencia ayudaban a comprender y recordar los versos. Hay una obra muy buena que menciona Jaldún, que es el Kitab al-Ghani, el libro de las canciones de al-Isfahani, y la presenta casi como una enciclopedia, porque tiene poemas, relatos, biografías, canciones, acontecimientos políticos, historias tribales. Llega prácticamente a tratarla como un archivo de la memoria colectiva árabe. Uh-huh. Vamos con el capítulo 37. La lengua es una facultad que se adquiere como las artes.
El lenguaje es una facultad adquirida mediante la repetición y la práctica, exactamente como ocurre en las artes y los oficios. Hablar una lengua no significa simplemente conocer palabras aisladas. Una persona podría memorizar miles de vocablos, y seguir siendo incapaz de hablar correctamente. Lo esencial consiste en adquirir la capacidad de combinar esas palabras en frases que expresen pensamientos de manera adecuada a cada situación. Para Haldun, la verdadera elocuencia consiste precisamente en esa capacidad. Explica que una acción, cuando ocurre por primera vez, deja en el alma una simple modificación pasajera. Si esa acción se repite varias veces, produce un estado más estable, pero cuando la repetición continúa de manera constante, termina convirtiéndose en una facultad firmemente arraigada. Podría resumirse la idea de que primero tenemos el acto, después el hábito y luego la facultad. Y esto aplica a toda la actividad humana, realmente. Un músico no nace sabiendo tocar un instrumento. Un artesano no nace sabiendo construir. Un jurista no nace sabiendo interpretar normas. Un hablante tampoco sabe eh, hablar correctamente cuando nace. O sea, la práctica crea la capacidad. Dice que el niño oye primero las palabras aisladas y aprende sus significados. Después escucha frases completas, observa cómo se usan y comienza a repetirlas. Y el proceso ocurre una y otra vez hasta que termina formando en él una facultad estable y automática. Khaldun nos dice que hay una expresión súper conocida entre los árabes. La lengua de los árabes les vino por un instinto natural. Eso no significa que los árabes nacieran hablando. Significa que adquirieron esa facultad desde los primeros momentos de la vida de manera tan temprana y continua que parecía algo absolutamente natural. Luego aplica esta teoría para explicar un fenómeno histórico, la corrupción o transformación del árabe clásico. Según Khaldun, cuando los árabes comenzaron las conquistas y se mezclaron con persas, griegos, abisinios y otros pueblos, las nuevas generaciones comenzaron a escuchar simultáneamente dos formas de hablar: el árabe tradicional y los modos de hablar de los extranjeros. Y el resultado fue una mezcla. Las nuevas generaciones tomaron elementos de ambas formas lingüísticas y desarrollaron una nueva facultad lingüística destinada eh, a ser bastante más original. Es importante notar que Khaldun no dice que esto es una corrupción moral, lo presenta como un proceso absolutamente natural de transformación lingüística. El dialecto de los Quraysh, por ejemplo, era el considerado el más puro. Recordemos que la tribu del Quraysh era la misma tribu donde provenía el profeta Mohammed, porque la tribu estaba más aislada de las regiones extranjeras y menos expuesta a mezclas lingüísticas. Las tribus cercanas a territorios persas, bizantinos o etíopes mostraban una mayor influencia externa. Capítulo 38. La lengua actual de los árabes. Los árabes contemporáneos de Ibn Khaldun seguían expresando sus pensamientos mediante estructuras semejantes a las de los descendientes de Modar, en la parte norte de Arabia, pero habían abandonado el empleo sistemático de las vocales desinenciales. Estas vocales eran las terminaciones que señalaban funciones sintácticas como sujeto, objeto, complemento. Sin embargo, dice Khaldun que, aunque desaparezcan las desinencias, la comunicación puede seguir funcionando porque los hablantes encuentran otros mecanismos para dar significado: el orden de las palabras, ciertos elementos auxiliares, el contexto, las formas particulares de construcción. Es decir, el lenguaje no depende únicamente de las terminaciones gramaticales. La pérdida de hecho de una estructura puede compensarse mediante otras. Luego recuerda que toda idea está rodeada por circunstancias particulares que deben expresarse correctamente, y a eso lo llama la exposición del estado, es decir, los matices y condiciones que acompañan a aquellos que se quiere decir. Para el árabe clásico, esos matices podían expresarse mediante inversión del orden de las palabras, la elipsis, las vocales desinenciales, las partículas, combinaciones especiales de vocablos. Por eso el árabe poseía una extraordinaria concisión, podía expresar muchas relaciones complejas con muy pocas palabras. Y ahí el ejemplo clásico, ¿se acuerdan de que Said estaba de pie? En esas tres frases, o sea, Said está de pie, ciertamente Said está de pie, y en efecto, sin ninguna duda, Said está de pie, parecen transmitir la misma información, pero no se dirigen al mismo tipo de oyente. Dice que Khaldun que muchos
Expertos del lenguaje sostienen que la lengua árabe había degenerado simplemente porque las personas dejaron de usar correctamente las vocales finales. Pero Khaldun considera que esta conclusión es errónea y demasiado estrecha. Su argumento es exigente. Si la lengua realmente hubiera desaparecido, las palabras habrían perdido sus significados, la capacidad de expresar ideas habría desaparecido, la poesía y la oratoria se habrían extinguido. Pero eso no ocurrió. Los beduinos seguían produciendo discursos bien poderosos, poesía, expresiones refinadas, formas complejas de comunicación. Entonces el árabe seguía vivo. Lo único que faltaba era una característica específica del árabe clásico, el sistema regular, como habíamos dicho, de las desinencias. Cuando los árabes conquistaron regiones como Irak, Siria, Egipto y el Magreb, empezaron a convivir directamente con pueblos no árabes, y esa convivencia produjo una transformación gradual, natural, obvia de la lengua. La facultad de hablar adquirió nuevos hábitos y terminó formando un idioma diferente. El problema era religioso. El Corán y la Suna habían sido revelados en ese árabe preciso. Si esa lengua desaparecía completamente, existía el peligro de que los textos sagrados se volvieran oscuros o incluso incomprensibles para las generaciones posteriores. Por esa razón surgió la gramática como ciencia. Khaldun la presenta casi como una herramienta de conservación histórica, porque eso fijó reglas, estableció principios, las deducciones analógicas, se escribieron tratados, todo eso. O sea, la gramática era una especie de escalera necesaria para acceder al significado auténtico del Corán y la Suna. Dice Khaldun que si alguien estudiara con suficiente profundidad el árabe contemporáneo de su época, probablemente descubriría que este nuevo idioma había desarrollado sus propias reglas internas para reemplazar las antiguas vocales desinenciales perdidas. En otras palabras, Khaldun no piensa esto. Es decir, no piensa que la lengua se corrompió. No piensa eso. Piensa más bien la lengua cambió su mecanismo de funcionamiento. Las desinencias desaparecieron, pero otras estructuras probablemente ocuparon su lugar. A ver, para entender un poco lo que es esto de las desinencias, son terminaciones que se añaden al final de las palabras para indicar una función gramatical dentro de la oración. Ya, por ejemplo, tengamos la palabra Mohammed, el profeta. Si es el sujeto de la oración, la palabra Mohammed, se tendría que decir Mohammadu, sujeto de la oración. Es lo que se llama en lingüística moderna, digamos, el caso nominativo. Pero si Mohammed es el objeto directo de la oración, se diría Mohammadá, caso acusativo. Si fuera el complemento regido por preposición o posesión, sería el caso genitivo, es decir, Mohammadín. ¿Se fijan cómo cambia el nombre Mohammed a Mohammadu, Mohammadá, Mohammadín? Según el orden o digamos la función que cumpla dentro de una oración. ¿Ya? Eso desapareció, dice Khaldun. Dice desapareció. Pero si uno estudia el árabe clásico, van a estar ahí. Esto también es muy similar a los que saben latín, los que saben griego, o los que saben, por ejemplo, no sé, los que tienen como segunda lengua el ruso, o como segunda lengua podría ser el alemán también, los casos de declinaciones. ¿Ya? Los casos de declinaciones son muy parecidos a esto de las desinencias. Pero hay una diferencia importante. Porque en el latín, por ejemplo, la declinación afecta ampliamente a sustantivos, adjetivos y pronombres mediante paradigmas. En árabe el sistema es más sencillo y se manifiesta principalmente mediante vocales finales. Nada más que vocales finales. Pero en latín era un poco más difícil. Era parecido a esta estructura de los sufijos. ¿Ya? Esto es para los que entiendan lingüística, ¿no? Ustedes saben que es un dolor de cabeza, un gran dolor de cabeza, aprenderse declinaciones. ¿Sí o no? Los que aprenden, no sé, del español al ruso, al español a cualquier otro idioma que tenga declinaciones, las declinaciones son un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Señala Khaldun que la diferencia entre el árabe contemporáneo y el árabe de Modar era semejante a la diferencia que existía entre el árabe de Modar y la antigua lengua de Himyar del Yemen.
Muchos intentaban afirmar que ambos eran esencialmente la misma lengua, pero Jaldún rechazaba eso. Dice que diferían absolutamente en vocabulario, en la forma etimológica, en la inflexión, en los significados de las palabras. Pone como ejemplo la palabra Cail, usada entre los himyaritas con sentido de rey, que algunos querían derivar artificialmente de otras raíces del árabe clásico. Para Jaldún estas explicaciones eran forzadas y nacían de un deseo de reducir toda diversidad lingüística a un único modelo. Vamos con el kaf y la identidad árabe. En este pasaje Jaldún nos habla de una lengua, más bien, de que una lengua no se define únicamente por palabras o reglas gramaticales, también se manifiesta en la manera en que el cuerpo habla. La pronunciación misma puede convertirse en una señal de identidad social y cultural. Y observa un fenómeno concreto. Los árabes beduinos de su época pronunciaban la letra kaf de un modo distinto al de los habitantes de las ciudades. No la pronunciaban con la articulación clásica descrita por los gramáticos, desde la parte más profunda de la lengua y el paladar, ni tampoco exactamente como la letra kaf. Utilizaban una pronunciación intermedia entre ambas. Lo interesante es que Jaldún nota que esta forma de hablar aparecía en árabe de Oriente y Occidente al mismo tiempo. No era una particularidad local. Había llegado a ser un rasgo común de los beduinos y funcionaba como un signo de reconocimiento colectivo. Según él, la pronunciación actuaba casi como una marca étnica o cultural. Permitía distinguir el árabe genuino, diferenciaba al extranjero arabizado y separaba al beduino del habitante urbano. Incluso señala algo más potente: quienes querían pasar por árabes procuraban imitar precisamente esa pronunciación. Como los beduinos habían permanecido relativamente alejados de la mezcla con extranjeros, piensa que Jaldún probablemente conservara una pronunciación más antigua que la de los habitantes urbanos. Por eso llega a sospechar que la pronunciación beduina podría ser más cercana a la usada originalmente por los árabes de Modar e incluso por el propio profeta Mohammed. Sin embargo, Jaldún igual muestra cautela, como siempre, y señala que algunos descendientes del profeta sostenían que quien no pronunciara ciertas palabras del Corán con esa forma beduina cometía un error grave en la oración. Pero él no acepta completamente esa postura. Si los sabios hubiesen abandonado una pronunciación esencial para la validez de la oración, eso habría sido algo demasiado importante para pasar inadvertido. Dice que probablemente ambas pronunciaciones pertenecen a la misma letra. El órgano de articulación del kaf tendría una extensión amplia que permitiría distintas realizaciones legítimas. Vamos con el capítulo 39, la lengua de los árabes domiciliados. La lengua de los árabes residentes en ciudades no corresponde ni al antiguo árabe de Modar ni al árabe beduino contemporáneo. Constituye un lenguaje distinto y autónomo. Los gramáticos tradicionales tendían a considerar estas diferencias como simples errores o solecismos. Jaldún adopta una posición distinta. Aunque los gramáticos la llamen errores, estos sistemas lingüísticos funcionan perfectamente para quienes los hablan. Una lengua existe cuando permite expresar ideas de manera clara y completa. Por eso dice Jaldún que cada pueblo expresa sus pensamientos, comunica sus intenciones, comprende a otros hablantes y mantiene una comunicación efectiva sin la necesidad de seguir las reglas gramaticales del árabe clásico. En consecuencia, la ausencia de las antiguas desinencias gramaticales del árabe clásico no destruye la lengua. Una lengua no deja de ser lengua porque cambian sus mecanismos gramaticales. Para Ibn Jaldún, la lengua se modifica por contacto social. Cuanto mayor sea la convivencia con otros pueblos, más se transforma la facultad lingüística original. Describe el fenómeno como una mezcla de facultades. Existe una facultad lingüística inicial, aparece otra perteneciente a pueblos extranjeros, ambas terminan combinándose y surge una nueva facultad de hablar. En el Magreb y en Efriquilla, los árabes convivieron constantemente con los bereberes. Como los bereberes constituían una gran parte de la población, su influencia terminó penetrando profundamente en el árabe local. En Oriente ocurrió algo parecido con los persas, los turcos, los sirvientes, las nodrizas, campesinos y esclavos domésticos. Jaldún considera especialmente importante el papel de la vida cotidiana.
No son solamente los gobernantes o sabios quienes transforman una lengua, también lo hacen las personas que educan niños, trabajan en los hogares y participan diariamente en la comunicación. En España sucedió algo semejante por la convivencia con gallegos y francos. Capítulo 40. La lengua de Modar. Si el árabe de Modar, es decir, la lengua en que fue revelado el Corán, ya no se hablaba naturalmente en su tiempo, ¿cómo podía alguien aprenderlo? Khaldun comienza señalando que aquella lengua había desaparecido como forma viva de comunicación, pues las transformaciones históricas y la mezcla con otros pueblos habían producido nuevas formas lingüísticas. Sin embargo, no considera esto un obstáculo, porque para él una lengua no es algo misterioso e inaccesible, es una facultad adquirida semejante a cualquier arte. Entonces sostiene que quien quiera aprender el árabe clásico debe llenar su memoria con ejemplos vivos de la lengua, el Corán, las tradiciones, las expresiones de los primeros musulmanes, la poesía y la prosa antigua. A fuerza de convivir intelectualmente con esos textos, el estudiante termina pareciéndose a alguien que hubiera nacido entre los antiguos árabes y aprendía directamente de ellos. La memoria por sí sola no basta. El estudiante debe ejercitar continuamente aquello que ha retenido, utilizando esas formas lingüísticas para expresar sus propias ideas. Solamente la repetición transforma el conocimiento aislado en una facultad estable. Mientras más textos se hayan retenido y mayor sea la práctica, más sólida será la capacidad adquirida. De hecho, ahí está también el gusto. El dominio de una lengua consiste en desarrollar una sensibilidad que permita percibir espontáneamente cuando una expresión resulta adecuada o forzada. La verdadera maestría aparece cuando el lenguaje deja de sentirse como un conjunto de normas y se convierte en una capacidad interior natural. Y en ese punto, dice Khaldun, que primero se vive la lengua, después se la comprende racionalmente. Vamos con el capítulo 41, la facultad de hablar la lengua de Modar. La gramática, según Khaldun, es solamente una ciencia que explica las reglas del lenguaje, no es la capacidad viva de hablarlo correctamente. Para explicar esta diferencia utiliza ejemplos muy concretos. Imagina a alguien que conoce perfectamente la teoría del oficio del sastre. Esa persona podría describir con exactitud cómo se ensarta una aguja, cómo se juntan dos piezas de tela y cómo se realizan las puntadas. Sin embargo, si se le entregaran tela e hilo para confeccionar una prenda, podría resultar incapaz de hacerlo. Lo mismo ocurriría con alguien que conociera teóricamente la carpintería y pudiera explicar cómo se usa una sierra, pero que jamás hubiera trabajado realmente la madera. Conocer el procedimiento y poseer la habilidad práctica son cosas absolutamente distintas. Khaldun afirma que exactamente la misma diferencia existe entre la gramática y la facultad de hablar del árabe. La gramática enseña cómo debería construirse una frase, pero no crea por sí misma la capacidad real de producir un discurso natural. Saber reglas no es idéntico a saber hacer. La teoría explica la práctica, pero no la reemplaza. Por eso observa un fenómeno que probablemente veía entre los estudiosos de su época. Algunos gramáticos dominaban todas las reglas de la sintaxis, conocían las desinencias y podían discutir complejas cuestiones técnicas, pero si debían escribir una carta sencilla a un amigo o redactar una petición, cometían errores y producían expresiones artificiales. En cambio, otras personas podían escribir prosa elegante y poesía hermosa sin conocer técnicamente las reglas de la gramática ni distinguir correctamente las categorías sintácticas. Ellos poseían la facultad lingüística aunque ignoraban la teoría que la describía. La lengua se adquiere principalmente mediante hábito, repetición y contacto vivo con modelos lingüísticos, mientras que la gramática llega después como una reflexión intelectual sobre aquello que ya existe. La gramática entonces explica el lenguaje, sí, pero no crea el lenguaje. En términos actuales sería parecido a decir que alguien puede hablar perfectamente un idioma sin saber explicar qué es un complemento directo o una cláusula subordinada, porque la competencia lingüística y el conocimiento técnico de la lengua son dos cosas distintas. Dentro del mismo capítulo, el error de convertir la gramática en un fin. Sostiene Khaldun que incluso un gran conocimiento de la gramática puede fracasar en producir la verdadera capacidad de hablar y escribir bien. Aclara que existen excepciones, algunos expertos en sintaxis efectivamente alcanzan la facultad auténtica del lenguaje, sin embargo eso ocurre raramente y casi por accidente, no por el método mismo de enseñanza. La razón de esta excepción aparece en el famoso libro de Sibawayh,
Ibn Khaldun observa que esta obra posee una ventaja enorme frente a muchos tratados posteriores, que está llena de ejemplos vivos tomados del lenguaje árabe real, proverbios, expresiones habituales, versos y formas auténticas de hablar de los antiguos árabes. Al estudiar esta obra, el estudiante no memoriza únicamente principios teóricos, absorbe estructuras lingüísticas completas y expresiones ya construidas. Poco a poco estas formas quedan almacenadas en su memoria y pueden ser utilizadas espontáneamente cuando lo necesita. Lo importante aquí es que Khaldun no cree que la lengua se construya desde reglas abstractas hacia frases concretas. Todo lo contrario, primero se interiorizan formas vivas de expresión y solo después puede comprenderse intelectualmente su funcionamiento. El estudiante aprende una especie de sensibilidad o intuición lingüística antes de llegar a dominar las explicaciones técnicas. Después compara distintos métodos de enseñanza. Afirma que en Al-Ándalus los profesores estaban más cerca del método correcto porque trabajaban directamente con las expresiones antiguas y obligaban al estudiante a entrar en contacto con la lengua viva. Así el principiante adquiría simultáneamente las reglas y el uso práctico. En cambio, critica a muchos profesores del Magreb y otras regiones occidentales porque transformaron la gramática en una disciplina puramente especulativa. En vez de estudiar el idioma vivo de los árabes, discutían reglas, interpretación y cuestiones lógicas. El lenguaje comenzó a verse como un sistema intelectual separado de su uso real. La gramática dejó de ser un instrumento y se convirtió en un fin en sí mismo. Esas reglas teóricas nacieron para facilitar el aprendizaje, pero terminaron reemplazándolo. Los maestros conservaron el medio y olvidaron el objetivo. El fruto verdadero de la gramática era producir la facultad de hablar y escribir bien. Al olvidar ese propósito quedaron estudiantes llenos de reglas y vacíos del lenguaje. Recordemos que para Khaldun, tanto las matemáticas como la gramática son ciencias auxiliares. No es necesario estudiarlas en sí mismo, sino que siempre para ciencias primarias, que las ciencias primarias son las más prácticas. Capítulo 42 sobre la significación de la voz gusto. Khaldun intenta explicar algo muy difícil de definir, aquello que los retóricos llaman gusto, el dauk. Para él, el gusto es la señal de que la facultad del lenguaje ha llegado a madurar completamente. Explica que quien desea hablar el árabe correctamente no puede limitarse a memorizar reglas abstractas, esto ya lo ha dicho muchas veces. Debe absorber una enorme cantidad de expresiones auténticas, frases, proverbios, formas de construcción, etc. Después de escuchar y repetir esas formas una y otra vez, comienza a desarrollar una capacidad interna que ya no depende de una reflexión constante. Entonces la persona deja de pensar continuamente en reglas y ya no necesita preguntarse, ¿esta palabra está en nominativo o en acusativo? Ni tampoco requiere recordar largas explicaciones gramaticales. La propia facultad adquirida actúa casi automáticamente. Cuando escucha una frase mal construida, siente una especie de rechazo inmediato. Algo le parece extraño, aunque no sea capaz de explicar todavía la razón teórica. Y ese reconocimiento espontáneo es precisamente lo que Khaldun llama gusto. Por eso critica la idea de que los antiguos árabes hablaban correctamente por un don natural o por un instinto innato. Mucha gente, dice Khaldun, creía que nacían con una especie de talento misterioso para el lenguaje, pero eso es falso. Lo que tenían era una facultad profundamente arraigada, adquirida desde la infancia por contacto constante con el idioma vivo. El hábito había llegado a ser tan fuerte que parecía naturaleza. Entonces, esto del gusto es mucho más cómodo para la persona que aprender reglas gramaticales, porque cuando la persona adquiere el gusto por el habla, se transforma internamente, porque la lengua deja de ser algo externo que no aplica conscientemente y se convierte en una parte del individuo. El hablante ya no construye las frases pensando paso a paso, más bien las frases brotan espontáneamente según una disposición adquirida. Ahora Khaldun intenta aclarar esta idea mediante el ejemplo del niño árabe. Un niño criado entre árabes aprende el idioma sin conocer una sola regla gramatical. No sabe qué es un sujeto, un predicado, un acusativo, una regla sintáctica. Sin embargo, habla correctamente. Esto ocurre porque su oído, su memoria y su lengua han absorbido desde la infancia miles de estructuras lingüísticas. El aprendizaje sucede entonces por inmersión constante. Alguien que ya no pertenece a esa generación podría alcanzar un resultado parecido, pero mediante otro camino: memorizar discursos, poemas, proverbios y expresiones de los antiguos árabes. Ejercitarse continuamente en ello y repetirlo hasta convertirlo en una disposición estable. Después de mucho tiempo de práctica llegaría
aparecer alguien nacido entre aquellos árabes. Entonces, Jaldún vuelve a separar dos cosas distintas: conocer una ciencia y poseer una facultad. Saber reglas no es equivalente a dominar una lengua. Por eso explica el origen del término gusto. Literalmente el gusto pertenece a la lengua como órgano físico y designa la percepción de sabores, pero los retóricos emplearon esa palabra metafóricamente porque el lenguaje tiene su asiento en la lengua, así como una persona distingue instantáneamente entre lo dulce y lo amargo. Ahora bien, hay una consecuencia importante. Los extranjeros arabizados difícilmente alcanzan ese gusto en su totalidad. Menciona persas, griegos, turcos y bereberes. Y la razón, según él, es que ya habían adquirido desde niños otra facultad lingüística. Su lengua y sus órganos vocales ya se habían habituado a estructuras distintas. Por ello, cuando aprenden árabe, más tarde, suelen aprenderlo por necesidad y no mediante una inversión completa desde la infancia. Esto no significa que un extranjero no pueda aprender árabe o hablarlo muy bien. Lo que Jaldún está afirmando es lo siguiente: existe una diferencia entre conocer una lengua y sentirla desde adentro. Una persona puede dominar reglas, vocabulario y pronunciación, pero aún así carecer de esa intuición inmediata que reconoce casi instintivamente el tono, el ritmo y la construcción natural de las expresiones. En el mismo capítulo, el gusto no se aprende en libros. La facultad de aprender el árabe clásico de aquellos tiempos del profeta, la verdad es que ya para los tiempos de Ibn Jaldún estaba extinta ya casi. Ya muchas civilizaciones se habían mezclado, han ocupado de manera constante otros términos, otras palabras, otro vocabulario. Y por lo tanto, el uso del árabe clásico ha quedado en desuso. Ha quedado en desuso y solo han quedado cuestiones teóricas. Las desinencias, por ejemplo, son una de ellas. Pero eso no obsta a que se hable árabe perfectamente en los tiempos de Jaldún, porque el árabe es distinto. El árabe que está en los tiempos de Jaldún es distinto de los tiempos del profeta, y por lo tanto mucha gente habla ese árabe, el que es actual. ¿Por qué? Y ahí dice algo importante Jaldún: porque esa lengua está viva. Esa lengua está viva y por eso es que se puede hablar. En cambio, la otra, el árabe clásico, con sus disinencias y todo, ya no se habla y se ha transformado en una lengua más bien teórica, de estudio si ustedes quieren, pero no en una lengua viva. Por lo tanto, el único modo de aprenderla es con una inmersión, es, valga la redundancia, viviéndola. Viviéndola, no hay otro modo. Hay quienes, por supuesto, dominan el idioma, digamos, ya sea el árabe clásico de los tiempos del profeta y de los tiempos contemporáneos de Jaldún, pero son raras excepciones, nos dice el filósofo. Capítulo 43. Los habitantes de las ciudades. Los habitantes de las ciudades tienen mayores dificultades para adquirir la auténtica facultad de hablar el árabe clásico, y esa dificultad aumenta mientras más se aleja su lenguaje cotidiano del árabe primitivo. La razón principal es que el estudiante nacido en una ciudad ya posee una facultad lingüística previa. Desde la infancia aprendió un dialecto urbano que se transformó en una costumbre profundamente arraigada en su órgano lingual. Esa facultad ya ocupa el lugar donde debía instalarse la nueva facultad que desea adquirir. El lenguaje, más que una teoría, es un hábito. El niño aprende una lengua por repetición, imitación y convivencia. Más tarde, esa primera estructura lingüística queda firmemente grabada en él. Cuando intenta adquirir otra forma distinta de hablar, la primera actúa como una fuerza que resiste el cambio. Por eso explica que los maestros procuran comenzar la enseñanza desde edades tempranas. Los gramáticos podían creer que era la gramática misma la que producía el resultado. Sin embargo, dice Jaldún, esto es distinto. La gramática ayuda, pero su función es secundaria. El verdadero trabajo consiste en moldear el oído y la lengua por medio de la práctica continua. Mientras más distante esté un dialecto del árabe original, más difícil va a ser adquirir la antigua facultad. Y el problema no es simplemente aprender nuevas palabras, el problema es que las estructuras profundas del lenguaje se modifican. Por eso menciona el caso de los habitantes de Ifriqiya y el Magreb.
el habla de estas regiones se había mezclado tanto con otros idiomas que sus habitantes tenían grandes dificultades para recuperar el árabe clásico. Hay una carta, de hecho, que reproduce como un ejemplo donde busca mostrar precisamente este fenómeno. Es una carta muy larga, muchachos, pero el texto, y no nos servirá de nada leerla en español porque esto se supone, para mayor comprensión, debería leerse en árabe clásico. ¿Mm? Pero para darles un resumen de esto, el texto que nos presenta Jaldún es súper extraño, confuso y poco natural desde el punto de vista del árabe clásico. Pero su intención no es burlarse de los habitantes de esas regiones, sino que quiere mostrar que una persona puede intentar escribir en un idioma elevado y aún así terminar trasladando inconscientemente la estructura de su habla cotidiana. Entonces las personas no trasladan únicamente palabras de una lengua a otra, también la forma de pensar, de organizar el pensamiento. Sostiene que las composiciones poéticas de ciertas regiones se encontraban también por debajo del nivel de los antiguos árabes y precisamente porque la facultad de lingüística ya había desaparecido. Ahora bien, hubo épocas, o sea, el lenguaje está condicionado a la época y a la cantidad de recursos que tenga cada civilización. Jaldún nos dice que, por ejemplo, en la época del califato Omeya, el califato Abbasí, en la época de Al-Ándalus, eh, había mucho estudio respecto al lenguaje. Se conservaba bien. La facultad del árabe clásico, de hecho, también se había conservado con solidez, e incluso de forma superior a que había alcanzado en otras regiones. Y la razón era que todavía predominaban los árabes y sus descendientes dentro de la población y la influencia extranjera estaba limitada. Pero claro, una vez que empezó a decaer el poder musulmán en Al-Ándalus y en otras regiones, obviamente se empezó a perder esa conservación del árabe clásico. Se empezó a perder inevitablemente. Los árabes se comenzaron a dispersar, se empezaron a mezclar con otros pueblos y ahí el lenguaje ya el árabe clásico se fue perdiendo cada vez más y empezó a mezclarse con otros idiomas, proceso natural, como ya había dicho Jaldún. Entonces, el problema no era que hubo ausencia de libros o reglas gramaticales. El problema de la desaparición del árabe clásico, digamos desaparición entre comillas, era que el entorno social que producía esa facultad ya había desaparecido. Vamos con el capítulo 44, Poesía y prosa. Según Jaldún, el discurso árabe adopta dos grandes formas, la poesía y la prosa. Ambas poseen leyes propias y producen efectos distintos sobre quien las escucha. La poesía aparece como un discurso sometido a reglas estrictas, debe obedecer una medida, que acuérdense que lo habíamos visto en Aristóteles, la métrica, la prosodia, y una rima constante. No basta expresar una idea, esa idea debe entrar en un molde preciso. La regularidad del ritmo produce armonía y hace posible la memorización y la transmisión oral. Dentro de esa categoría, Jaldún menciona géneros como el elogio, la sátira y la elegía. Cuando uno tiene una función social específica, por ejemplo, alabar, ridiculizar o lamentar, bueno, ahí estamos hablando de sátira. La prosa, por el contrario, posee mayor libertad. Sin embargo, Jaldún distingue dos formas. Existe una prosa rimada, en la que las frases terminan con sonidos semejantes y producen cierta musicalidad, y una prosa libre sin restricciones métricas ni rítmicas. Esta última suele emplearse para discursos públicos, sermones, exhortaciones y enseñanzas. Jaldún se pregunta, ¿en cuál de estas categorías entra el Corán? Y Jaldún nos dice que el texto coránico pertenece a una única categoría. El Corán no es poesía porque no sigue los esquemas métricos árabes. Tampoco es simplemente prosa rimada, aunque muchas de sus aleyas posean cadencias y repeticiones sonoras. Tampoco es prosa libre ordinaria. Tiene una estructura distinta, versículos separados que producen una armonía propia y cuyo límite se reconoce por el gusto lingüístico más que por reglas externas. Jaldún profundiza su crítica, de hecho, y dice que no es una cuestión de estética. Es un problema intelectual y cultural mucho más amplio, porque es el
ahí está el deterioro de la capacidad de expresar el pensamiento con claridad. Y ahí hay que dividir artificialmente las frases de los documentos oficiales para someterlas a rimas y efectos sonoros que constituyen una práctica incorrecta. Los decretos del soberano, las cartas políticas y los documentos públicos no deben convertirse en ejercicios poéticos. La razón que ofrece es muy interesante porque, según Haldún, los escritores posteriores adoptaron esta práctica porque habían perdido parte de la verdadera facultad lingüística. La influencia de dialecto extranjero y la transformación del árabe habían debilitado su dominio en la lengua clásica. Cuando una facultad se debilita, las personas suelen compensarla mediante artificios externos. El escritor que domina realmente una lengua puede expresar una idea con precisión, claridad y naturalidad. En cambio, quien carece de esa capacidad tiende a ocultar sus limitaciones bajo adornos excesivos. Por ello, Haldún afirma que esos autores recurrieron a las rimas forzadas, los términos extraños, los juegos verbales, los paralelismos y efectos sonoros. Todo ello sirve como una especie de máscara literaria. Y va más lejos Haldún. Muchos autores orientales llegaron a infringir las reglas de la gramática misma para mantener una rima o consonancia entre palabras. La búsqueda del efecto estético comenzó a dominar sobre la corrección lingüística. Para Ibn Haldún esto implica una inversión peligrosa. El medio termina reemplazando al fin. Entonces, el propósito del lenguaje consiste en transmitir el pensamiento. La belleza debe ayudar a esa finalidad y no sustituirla. Cuando el escritor sacrifica el sentido por el ornamento, el lenguaje deja de servir al pensamiento y empieza a servir únicamente al propio escritor. Capítulo 45. Es raro componer igualmente bien en prosa e inverso. Según Haldún, cuando una facultad se instala primero en el alma y en el órgano correspondiente, ocupa un lugar privilegiado. Una facultad posterior encuentra resistencia porque debe compartir un espacio que ya posee una estructura previa. Por ello considera difícil alcanzar un dominio perfecto de varias disciplinas al mismo tiempo. Vuelve al ejemplo de las lenguas. Un individuo que aprendió primero una lengua extranjera, obviamente que cuando empiece a dominar plenamente el árabe encontrará muchas dificultades. La primera lengua va a ser el primer obstáculo, como habíamos dicho en capítulos anteriores. La misma cosa aplica para la poesía y la prosa. La poesía posee un propio ritmo, imagen, estructura y movimientos de pensamiento. El poeta aprende a pensar mediante asociaciones, metáforas y cadencias. La prosa, especialmente la prosa libre y elevada que Haldún admira, exige otra orientación mental, claridad, orden lógico, precisión. Cuando una de esas formas se convierte en hábito profundamente arraigado, la otra encuentra obstáculos. Por eso considera excepcional encontrar individuos capaces de dominar tanto la poesía como la prosa. Capítulo 46. El arte de la poesía y el modo de aprenderlo. Ninguna capacidad elevada aparece espontáneamente, incluso aquello que parece natural es el resultado de una larga formación. Empieza señalando Haldún que la poesía existe en todas las lenguas y pueblos, pero aclara que se concentrará específicamente en la poesía árabe. Considera que el árabe posee una disposición singular para este arte debido a la estructura propia de su lengua. Define la poesía árabe como un discurso compuesto por versos sucesivos que mantienen una misma medida métrica y una misma rima final. Cada verso constituye una unidad relativamente independiente. Esto significa que cada línea debe expresar una idea completa por sí misma, aun cuando pertenezca a un poema más amplio. Sin embargo, el poeta debe resolver una dificultad. Aunque cada verso sea independiente, el poema completo debe conservar unidad y coherencia. Por eso Haldún explica que el poeta debe construir transiciones suaves entre distintos temas. Puede comenzar evocando las ruinas de un campamento abandonado, pasar a la descripción del desierto, continuar con la caravana, luego con la amada y finalmente llegar al elogio del gobernante. Todos esos cambios deben producirse sin ruptura brusca. Después se introduce el tema de la prosodia. Observa que existen muchos ritmos posibles, pero los árabes solo emplearon ciertos esquemas particulares llamados bujur, que son mares. Los especialistas reconocían 15 metros fundamentales descubiertos por observación de la tradición poética. Lo más interesante es que Haldún afirma
que la poesía ocupaba un lugar extraordinario. Era un archivo de historia, un depósito de conocimientos también, memoria de guerras y acontecimientos, colección de máximas y sabiduría. Es un instrumento de conservación cultural en general. La poesía desempeñaba funciones con posteriormente de forma más conservadora, asumiría los libros de historia, los archivos y los tratados científicos. Por eso la capacidad poética llegó a estar tan arraigada entre ellos que parecía un talento natural. Pero Haldun insiste en corregir esa impresión. No era una facultad innata, era el resultado de una práctica tan prolongada y tan profundamente incorporada a la vida social que terminaba pareciendo naturaleza. No basta poseer una buena capacidad para hablar árabe. El poema árabe necesita una facultad adicional, una habilidad especial que le permita adaptar las palabras a una estructura artística precisa. La dificultad nace del hecho de que cada verso árabe posee una doble exigencia. Debe tener sentido completo por sí mismo y simultáneamente integrarse armoniosamente en el conjunto del poema. El poeta necesita construir un verso autónomo, luego otro igualmente completo y otro más, manteniendo una continuidad que haga fluir naturalmente el poema entero. Y eso exige una gran sutileza intelectual. No es simplemente escribir frases bellas, es construir una arquitectura donde cada piedra posee independencia y al mismo tiempo sostiene el edificio completo, digámoslo así. Este trabajo desarrolla y afina el ingenio humano. La mente aprende a ordenar ideas, a adaptar pensamientos a ciertas formas establecidas y a manejar expresiones con precisión. La dificultad misma se transforma en una disciplina para el intelecto, de hecho. También está el estilo, porque el estilo no es la gramática, no es la retórica, ni tampoco es la métrica poética. No pertenece estrictamente a ninguna de estas ciencias. La gramática enseña cómo organizar correctamente las palabras. La retórica enseña cómo expresar ideas con eficacia y belleza. La prosodia determina el ritmo y el metro de los versos. Pero el estilo es otra cosa. Para explicar esta diferencia utiliza imágenes muy concretas. El estilo es como un telar sobre el que se teje una tela o como un molde donde se vierte una sustancia para darle forma. Las palabras son el material, el estilo es la estructura invisible que les da figura. El poeta, mediante la experiencia y la familiaridad con los modelos clásicos, va formando en su imaginación un esquema interno. No existe una única manera de expresar una emoción o un pensamiento. Cada género literario posee modelos internos y caminos propios que el poeta aprende a reconocer y utilizar. Para demostrarlo enumera distintas formas de iniciar un poema árabe clásico. El poeta puede hablar directamente con las ruinas de un campamento abandonado, puede pedir a sus compañeros detenerse a contemplarlas, invitarlos a llorar, a invocar la lluvia, a reprochar a objetos inanimados su indiferencia, o incluso dirigirse a enemigos y anunciarle acontecimientos. Todas esas son fórmulas tradicionales que los antiguos árabes empleaban. Lo importante para Haldun no son los ejemplos aislados, es mostrar que la poesía funciona mediante estructuras heredadas. El poeta no improvisa desde el vacío, trabaja sobre esquemas que son conocidos por la tradición. El poeta escucha durante años ciertas formas de comenzar un lamento, un elogio, una elegía o un poema amoroso. Y esas formas terminan construyendo una especie de arquitectura invisible dentro de su mente. Después, cuando desea expresar una emoción, no necesita inventarlo todo desde cero. Su imaginación toma el pensamiento y lo vierte dentro del molde apropiado. Es casi como aprender música. Un músico no descubre cada nota nuevamente cada vez que compone. Primero interioriza escalas, armonías y ritmos y luego crea algo nuevo dentro de esas estructuras. El poeta árabe hace algo semejante con las palabras. Vamos ahora dentro del mismo capítulo, el estilo como molde interior y la verdadera fuente de la poesía. La poesía entonces nace de la formación de una estructura viva dentro de la mente. Vuelve a usar la comparación que ya hace varios capítulos lo había hecho, del albañil y el tejedor. El poeta posee un molde universal construido poco a poco por la memoria y la experiencia. Ese molde surge cuando la mente absorbe innumerables ejemplos particulares de poesía árabe. Después de escuchar, leer y memorizar muchos poemas, el intelecto extrae de ellos una forma general invisible. Por ello el poeta funciona como un artesano.
El albañil utiliza un molde para fabricar ladrillos, el tejedor utiliza un telar para producir tejidos. Si cualquiera de ellos abandona su instrumento, la obra pierde su forma correcta. Lo mismo ocurre con el poeta. Cuando se aparta de ese modelo interior, su poesía pierde autenticidad y armonía. Khaldun dice que alguien podría pensar que conocer gramática y retórica basta para escribir poesía. Pero las ciencias proporcionan reglas generales obtenidas por razonamiento, sirven para distinguir construcciones correctas e incorrectas, pero no enseñan el verdadero espíritu del lenguaje poético. Una frase puede ser gramaticalmente correcta y sin embargo sonar artificial o ajena a la tradición árabe. Las reglas pueden indicar lo que es posible, pero solo la práctica prolongada revela lo que verdaderamente vive dentro de una lengua. Para Khaldun, la poesía y la prosa poseen incluso moldes distintos. La poesía tiene versos de medida y rimas constantes, donde cada verso posee una unidad de significado propia. La prosa sigue otros caminos y otras formas de organización. Cada género crea hábitos particulares en la mente de quien los practica. Nadie se convierte en poeta estudiando únicamente principios teóricos. Debe llenar su memoria con discursos, poemas y expresiones y, destaca la palabra de nuevo, vivas. Vivas. Definición de la poesía. Khaldun llega entonces a intentar definir qué es realmente la poesía. Considera que las definiciones tradicionales son insuficientes porque reducen la poesía a algo puramente técnico. Los prosodistas decían simplemente, la poesía es un discurso medido y rimado. Pero esa definición es demasiado pobre. Puede describir el aspecto externo de un poema, pero no su esencia. Para él la métrica y la rima son importantes, son de hecho solamente una parte del problema. La prosodia estudia la longitud de las sílabas, las pausas, las combinaciones métricas y la estructura sonora de los versos, pero la poesía es algo más amplio. Una composición puede estar perfectamente medida y rimada y aún así no ser auténtica poesía. Lo que posee es únicamente una estructura exterior. Por eso propone una definición mucho más compleja. Fíjense, la poesía es un discurso eficaz, fundado sobre metáforas y descripciones, dividido en versos unidos por medida y rima, donde cada uno expresa una idea completa y sigue los procedimientos particulares establecidos por la tradición árabe. Cada elemento de esta definición cumple una función. Cuando habla de un discurso eficaz, quiere decir que la poesía produce un efecto en quien la escucha. Cuando habla de metáforas y descripciones, señala aquello que distingue la poesía de otras formas del discurso. La poesía transforma las cosas, las hace aparecer bajo imágenes y comparaciones que conmueven la imaginación. Luego añade la medida y la rima, que son elementos formales externos, pero incluso estos no bastan. Lo más interesante viene después. Cada verso debe poseer sentido propio y completo. Claro, el verso árabe no es simplemente un fragmento que depende totalmente del siguiente. Hay una autonomía interior. La poesía debe seguir los modos tradicionales y estilos heredados por los antiguos árabes. Esto también es importante, porque existen estos textos perfectamente versificados que no merecen ser llamados poemas. Son simplemente discursos puestos en versos. ¿Cómo se forma un poeta? ¿Cómo se forma un poeta? Explica cómo alguien aquí entonces puede llegar a convertirse realmente en un poeta. No nace terminado, se forma mediante su largo ejercicio del alma y de la memoria. El aprendiz debe memorizar numerosos poemas de grandes autores porque cada poema funciona como un modelo vivo. Insiste en que no basta cualquier material, los versos deben proceder de fuentes nobles y puras, llenas de expresiones refinadas y giros elegantes. Quien posee pocos ejemplos almacenados en su memoria producirá versos pobres. Quien posee abundantes modelos desarrollará una poesía más rica y armoniosa. Sin embargo, introduce una idea muy importante. Después de memorizar mucho, el poeta debe en cierto sentido olvidar los textos. Y el poeta ahí ya no repite porque va creando la base de una forma asimilada. Luego habla de las condiciones favorables para la inspiración. Hay lugares tranquilos, jardines, agua, corriente, flores, sonidos agradables y momentos de calma. Esos son los escenarios en que debe estar el poeta. Recomienda dejar descansar la mente para que recupere su vigor. Incluso señala horas específicas, en la mañana, cuando el espíritu está fresco y el estómago vacío.
Después pasa a dar consejos muy concretos sobre la composición. Dice que el poeta debe fijar desde el comienzo la rima del poema y mantenerla constantemente. Si un verso surge espontáneamente pero no encaja en el conjunto, no debe desecharse, puede guardarse para otra ocasión. También insiste en la revisión y la corrección. El poeta no debe enamorarse ciegamente de sus propios versos, debe examinarlos críticamente y abandonar aquello que no alcance suficientemente una perfección. Más adelante formula también una crítica estética. Hay que evitar expresiones vulgares, frases rebuscadas y acumulaciones excesivas de ideas. Un verso sobrecargado confunde al lector. Las mejores expresiones son aquellas en las que el pensamiento y palabra parecen llegar juntos a la inteligencia. Capítulo 47. El arte de componer. Las ideas, según Haldún, están disponibles para cualquier ser humano. Lo verdaderamente difícil es encontrar la expresión adecuada para convertirla en un discurso bello y eficaz. Y su argumento parte de algo sencillo. Las ideas existen naturalmente en la mente. Cualquier persona puede pensar en amor, guerra, justicia, tristeza, amistad o poder. El problema aparece cuando se intentan expresar esas ideas mediante el lenguaje. Y allí surge el verdadero trabajo artístico. No basta con tener pensamientos profundos, hay que saber vestirlos correctamente con palabras. El escritor aprende esa capacidad memorizando modelos excelentes y repitiéndolos hasta que la lengua adquiere un hábito estable. La expresión elegante no surge espontáneamente, entonces nace de la práctica constante. Para explicar esto, Haldún utiliza una comparación muy bella. Dice que las ideas son como agua tomada del mar. El agua será siempre la misma, pero el recipiente puede ser de oro, plata, cristal, barro o concha. Del mismo modo, las ideas permanecen iguales. Lo que determina la calidad del discurso es el molde verbal que las presenta. Una misma idea puede parecer vulgar o extraordinaria según la forma que sea expresada. La excelencia literaria no consiste tanto entonces en inventar pensamientos totalmente nuevos como en darles una forma superior. Dos personas pueden poseer exactamente la misma idea. Una puede expresarla torpemente y otra convertirla en una obra memorable. Quien desee dominar el arte deberá convertirse casi en uno de ellos, del mismo modo en que un niño aprende su lengua materna, mediante repetición, escucha y práctica continua. Vamos con el capítulo 48, la facultad poética. Quien llena su memoria con grandes autores adquiere una facultad superior para expresarse. Quien aprende composiciones elevadas desarrolla una capacidad elevada. Quien memoriza expresiones mediocres termina produciendo obras mediocres. La mente, según Haldún, posee una inclinación natural a reproducir y a imitar aquello que ya contiene. La memoria no es un simple depósito pasivo, es una fuerza en realidad que moldea la estructura misma del pensamiento. Esto significa que aprender poesía o lenguaje elegante no consiste en acumular reglas abstractas. La mente se transforma gradualmente mediante la convivencia constante con modelos lingüísticos. Cuanto más noble sea el alimento intelectual, más noble será el resultado. De hecho, lo compara con el crecimiento humano. La mente pasa de la potencia al acto gracias a las impresiones que recibe del exterior. La facultad poética, sí, así la menciona como lo dice el título, una facultad, nace de memorizar poemas. La capacidad para escribir cartas surge de estudiar modelos epistolares. La ciencia nace de la investigación y la reflexión. La jurisprudencia se adquiere mediante el análisis constante de problemas jurídicos. Incluso el sufismo surge de ejercicios espirituales continuos. Cada práctica deja una huella particular en el alma y termina formando una disposición estable. Ahora, hay muchos juristas, dice Haldún, o especialistas técnicos, que suelen mostrar debilidad en la expresión literaria. No afirma que sean menos inteligentes, el problema es otro. Su memoria está llena de terminología técnica, reglas y fórmulas especializadas. Esa acumulación deja un color o tinte particular en la mente y condiciona su mente de hablar y escribir. Cuenta de hecho una anécdota sobre un gran filólogo que escuchó el primer verso de un poema y sin saber quién era el autor, exclamó inmediatamente: «Esto es poesía de un jurista». Y lo dedujo por una sola palabra: diferencia, la palabra farc,
un término frecuente en la jurisprudencia pero extraño a la sensibilidad poética tradicional árabe. Y el juicio resultó correcto, o sea, el poema pertenecía efectivamente a un jurista. Entonces, la profesión y los estudios dejan huella en el lenguaje. Eso es lo que nos quiere decir Jaldún. El lingüista termina, el jurista termina hablando como jurista, por mucho que haga un poema. El teólogo como teólogo, el científico como científico. Aunque escriban poesía, sus hábitos mentales reaparecen involuntariamente. Las palabras que dominan su memoria emergen espontáneamente cuando crean algo nuevo. Cuenta una conversación con el gran escritor andalusí Ibn al-Jatib. Le confiesa que, aunque conocía poesía y una amplia formación intelectual, encontraba muy difícil componer versos. Creía que haber descubierto la causa, porque ¿cuál era el tema? Es que había llenado su memoria con poemas didácticos sobre jurisprudencia, lógica, reglas científicas y textos técnicos. Y esa acumulación había desplazado parcialmente el lenguaje puro y elegante de los antiguos árabes. Y la respuesta de Ibn al-Jatib era la siguiente. Lo miraba con admiración y le dice que solamente alguien verdaderamente perspicaz podría haber descubierto algo así. Jaldún entiende entonces que la memoria no es un simple almacén, es aquello que se introduce y compite por ocupar un espacio y acaba moldeando la facultad expresiva misma. De hecho, la poesía y la prosa de los musulmanes posteriores al Islam llegaron a superar, desde el punto de vista de la elocuencia, a la de muchos poetas preislámicos. ¿Y cuál es la explicación de esto? Que los musulmanes poseían una fuente lingüística extraordinaria porque tenían el Corán, las tradiciones proféticas y una inmensa producción intelectual que enriqueció el lenguaje y elevó la sensibilidad expresiva. La superioridad literaria de muchos autores musulmanes respecto de los árabes preislámicos se debe al influjo del Corán y de las tradiciones proféticas. Según él, los árabes que abrazaron el Islam tuvieron acceso al lenguaje más elevado imaginable, el Corán y la Suna. Ninguna producción humana podía compararse con esa perfección verbal. Al escuchar constantemente esas palabras sagradas, sus espíritus y su sensibilidad fueron transformándose. Si la memoria y la repetición forman la facultad lingüística, dice Jaldún, entonces, quienes crecieron escuchando el Corán, desarrollando inevitablemente entonces, progresivamente una capacidad expresiva superior. El lenguaje sagrado actuó como una escuela de refinamiento intelectual y estético. Por eso afirma Jaldún que la prosa y la poesía de los musulmanes posteriores adquirió mayor brillantez. Después relata una conversación muy significativa con un gran juez y especialista en lengua árabe, que de hecho era la lengua árabe de Granada. Ibn Jaldún le pregunta por qué el lenguaje de los musulmanes parecía superior al de los antiguos árabes. Y el hombre permanece largo tiempo en silencio porque intuía el fenómeno, pero no lograba explicarlo racionalmente. Entonces Jaldún le expone su teoría. El Corán había elevado el gusto lingüístico y refinado la sensibilidad de toda una civilización. Y la reacción del juez es la siguiente, y dice, eso merece ser escrito con letras de oro. O sea, estaba absolutamente de acuerdo con Jaldún. Vamos al capítulo 49, el desdén a la poesía. Hay un cambio histórico en los musulmanes. Y Jaldún se explica por qué en tiempos antiguos la poesía era una actividad honorable para los grandes hombres y por qué en épocas posteriores terminó siendo vista con cierto desprecio porque ocupaban altos cargos públicos. Comienza recordando que los árabes antiguos, entre ellos la poesía ocupaba una posición extraordinaria. Era el archivo donde conservaban su historia, sus conocimientos, sus proverbios. Los jefes tribales no la consideraban un entretenimiento menor. Competían entre ellos por demostrar excelencia poética y acudían a ferias célebres como la de Ocás para recitar sus composiciones ante expertos. La poesía era un prestigio social, según Jaldún. De hecho, menciona las mualakat,
que son los poemas considerados tan extraordinarios que según la tradición fueron suspendidos en la Kaaba. Más allá de si el hecho histórico ocurrió exactamente así, lo importante para Jaldún es el significado, o sea, la poesía ocupaba el lugar más alto en la cultura árabe. Y ahí se produce una transformación en un periodo determinado, aparece el Corán, y los árabes quedaron profundamente impresionados por la perfección de su lenguaje. Durante un tiempo abandonaron la poesía porque su atención se dirigió hacia la revelación y la religión. Entonces, obviamente este fenómeno desplazó el tema de la poesía. Sin embargo, esa situación no duró para siempre. Como el Islam no prohibió la poesía y el propio profeta escuchaba composiciones poéticas y apreciaba alguna de ellas, los musulmanes regresaron gradualmente a esa práctica. Pero ahora la poesía comenzó a desempeñar una función diferente. Se convirtió en un instrumento de elogio político y de obtención de favores de los gobernantes. Los poetas cantaban las virtudes de califas y soberanos y recibían recompensas a cambio. Más adelante ocurrió una transformación aún mayor. Cuando el poder pasó a gobernantes no árabes, muchos de ellos ya no poseían una sensibilidad profunda hacia la lengua árabe clásica. La poesía perdió entonces parte de su antigua función cultural y se convirtió progresivamente en una herramienta de adulación. Los hombres importantes de épocas posteriores comenzaron a despreciar la poesía porque había dejado de ser una expresión noble del espíritu y había adquirido una reputación ligada a la exageración y al interés personal. La poesía no perdió valor por sí misma, pero perdió prestigio porque cambió la función social que cumplía. Vamos con el último capítulo, muchachos, de toda ya la Mucadima y de todo el libro sexto. La poesía contemporánea. La poesía no pertenece exclusivamente a una lengua determinada ni es una característica única de los árabes antiguos. La poesía surge de una inclinación humana universal. Por ello afirma que también existió entre persas, griegos y otros pueblos. Incluso menciona a Aristóteles y a Homero para mostrar que las grandes tradiciones poéticas no eran un fenómeno exclusivamente árabe. Explica que la corrupción y transformación de la lengua de Modar, recordemos el norte de Medina, no significó la desaparición de la poesía. Los dialectos árabes fueron cambiando debido a la mezcla con pueblos extranjeros y surgieron nuevas variedades lingüísticas como ya hemos expuesto latamente. Pero Jaldún sostiene algo interesante, dice que aunque una lengua cambie, la facultad poética permanece viva. Los pueblos siguen produciendo versos porque la tendencia a organizar el lenguaje mediante ritmo y armonía es algo casi natural en el ser humano. No hay motivo para pensar que solo el árabe clásico pueda producir verdadera poesía. Por eso observa que los árabes de su propia época, aunque hablen dialectos alejados del árabe clásico, continúan componiendo poemas, conservan temas tradicionales heredados de los antiguos, el amor, el elogio, la sátira y la elegía. También mantienen ciertos recursos estructurales como el paso gradual entre temas distintos dentro del poema. Jaldún de hecho parece admirar la continuación de esta tradición, aun cuando el lenguaje ya no sea el mismo. Menciona distintas formas poéticas populares. En el Magreb algunos poemas reciben el nombre de asmaiyat, mientras que en Oriente se llaman badawiyat. Muchos de estos poemas eran cantados con melodías sencillas y servían tanto para entretenimiento como para transmisión cultural. Muchos eruditos despreciaban la poesía producida por los árabes nómadas y sedentarios porque estaba escrita en dialectos alejados del árabe clásico y carecían de las desinencias gramaticales que habíamos hablado. Sin embargo, considera que ese desprecio nace de una incapacidad de comprender el verdadero funcionamiento del lenguaje. La esencia de la elocuencia no reside en las terminaciones gramaticales ni en las vocales finales de las palabras. La verdadera elocuencia consiste en que las palabras correspondan adecuadamente al pensamiento y expresen con claridad la intención del hablante. Las reglas gramaticales son herramientas convencionales que pueden variar entre pueblos y épocas. Lo decisivo es que el lenguaje permita comprender sin ambigüedad lo que se quiere comunicar. Jaldún está afirmando entonces, en cierto modo, que una lengua viva no pierde legitimidad simplemente porque se aparta de sus propias reglas internas y mecanismos para transmitir significado. Aunque no reproduzcan el árabe de Modar, que es el ideal que podría haber sido, siguen siendo sistemas lingüísticos completos. Hay un largo poema aquí, el último, un largo poema atribuido a Ibn Hashim,
donde un hombre expresa su dolor por la separación de Al-Jaziya. El poema presenta escenas de nostalgia, llantos, viajes, despedidas y desplazamientos tribales. No lo vamos a leer, muchachos, porque es tremendamente largo, ¿ya? Haldún pretende entonces demostrar que incluso una poesía escrita en una lengua considerada inferior por los filólogos puede transmitir sentimientos intensos y puede producir efectos estéticos verdaderos. Ujú. Y así, muchachos, hemos terminado el libro sexto de la Al-Muqaddima y finalmente hemos terminado la Al-Muqaddima. ¿Mm? La hemos ya terminado, no nos queda nada más por hablar de este enorme, enorme libro, muchachos. Y qué bueno que haya terminado con el lenguaje, porque una de las cosas que a mí por lo menos me apasiona como profesor de inglés. Em, Haciendo un resumen de esta parte que es muy importante, si se fijan en el capítulo, como empezamos en el capítulo 36, todo estaba condicionado más o menos al Corán. ¿Mm? O sea, la gramática, el estudio de la gramática estaba condicionado a entender el Corán, la Sunna y las tradiciones árabes. Por lo tanto, como habíamos dicho incluso en el capítulo anterior sobre la instrucción primaria, la gramática es una ciencia auxiliar. ¿Ya? La gramática es una ciencia auxiliar. Nos sirve para aprender otras cosas. El estudio gramatical por sí mismo a Haldún no le interesa, no es relevante el estudio gramatical por sí mismo. De hecho, es más, el estudio gramatical para Haldún es inútil por sí mismo, siempre tiene que servirnos para algo más. ¿Ah? Y en fin, hoy día, bueno, eso es absolutamente distinto, porque hoy día incluso estudiamos la gramática de forma teórica, e incluso hasta hay doctorados para estudiar el lenguaje, o sea, las ciencias auxiliares también se estudian a fondo. ¿Y por qué? Bueno, también eso se puede vincular con el desarrollo de una ciudad. ¿Mm? Cuando una ciudad alcanza un nivel de desarrollo tan alto, incluso las ciencias auxiliares pueden ser tomadas como objeto de estudios por sí mismos, siempre y cuando tengan una demanda que la respalde, ¿no? Es por eso que algunas universidades, por ejemplo, no tienen un programa especializado con respecto al lenguaje, a la lingüística, y hay otras que sí, hay tremendas universidades, ¿no es cierto?, que tienen magíster en lingüística, doctorado en lingüística, etcétera. Y hay algo también absolutamente práctico que toma Haldún, que es que la lengua es una facultad que se adquiere como las artes, ¿ya? Y es lógico el pensamiento de Haldún porque uno no aprende gramática primero y después aprende a hablar. Primero aprende a hablar, aprende a escuchar a los que están alrededor suyo, empieza a hablar, empieza a hacer pequeñas vocalizaciones y después comienza a hacer ya un lenguaje mucho más sofisticado. Pero nadie comienza aprendiendo reglas gramaticales. ¿M? Y es más, incluso si uno quisiera aprender otro idioma, las reglas gramaticales a veces son incluso un obstáculo. Y hay un montón de cursos de inglés, por ejemplo, o de otro idioma, que se enfocan muchísimo en la gramática. Se enfocan muchísimo en la gramática y dejan de lado el aspecto comunicacional, que es finalmente el que a cualquier empleador, digamos, le importa. ¿M? Porque a nadie le van a pedir en una entrevista de trabajo que señale todas las normas gramaticales del inglés, ¿no es cierto? No, van a pedir que efectivamente se pueda comunicar y va a ser una entrevista oral, por supuesto. ¿Mm? Como decía un profesor mío de lenguaje, o sea, perdón, de inglés, decía que la capacidad de hablar, la facultad de hablar, la facultad comunicativa, es la vedette del teatro. Es la vedette del teatro y todas las otras habilidades estarían condicionadas a ella, ¿no? También es interesante ver lo que señala Ibn Khaldun con respecto al lenguaje, o sea, a la lengua de los árabes, cómo era antes y cómo era después, porque es un problema, o sea, no un problema, pero un fenómeno
sociolingüístico por el cual siempre se habla y se dice, es que la gente de antes hablaba mejor que la gente de hoy. Y claro, Jaldún también recoge esos testimonios de que el árabe clásico era el árabe que se debería hablar siempre, porque el árabe clásico era efectivamente con sus declinaciones y todo, desinencias, obviamente era el lenguaje de la época del profeta Mohammed. Entonces todos deberían, digamos, hablar ese idioma y no se debería perder. Y claro, en los estudios clásicos no se perdió, realmente no se perdió, pero en la práctica sí, porque se empezó a mezclar con otras civilizaciones y bueno, eso pasa de una forma absolutamente natural. Entonces no es que uno hablen peor y eh, otros hablen mejor, sino que aquí se da una especie de evolución cultural, por decirlo de alguna manera, en la cual se tienen otras reglas. Imagínense que para ponerlo de alguna manera, los árabes del tiempo clásico, del periodo clásico, el profeta Mohammed, culturalmente solamente tenían las referencias del politeísmo, ¿ya? No tenían el Corán suficientemente estudiado y tampoco tenían la Suna suficientemente desarrollada, las tradiciones, no tenían nada de eso. En cambio, los posteriores sí la tuvieron. Entonces tuvieron esa oportunidad también de haber estudiado y de haber desarrollado, de haber creado más palabras incluso y de haber sacado todos esos elementos que de alguna manera interrumpían el lenguaje natural. Es lo mismo que ocurre, piensen ustedes, con el griego antiguo y el griego moderno, o el hebreo antiguo y el hebreo moderno. Si se dan cuenta, todas las declinaciones, los acentos que tenían los griegos antiguos era una cosa de locos para todos los que hemos estudiado algo de griego antiguo. Era para volverse loco, unos tipos de acentuaciones tremendas. No niego que eso tenga un valor cultural valiosísimo, por cierto, alto, pero obviamente el lenguaje va evolucionando, digamos, y va sacando elementos que se consideran de alguna forma que son un obstáculo. Es por lo mismo que dice Jaldún. Cuando uno aprende un nuevo idioma, el primer obstáculo para aprender un nuevo idioma es el idioma mismo que tiene uno, ¿no es cierto? Es la lengua madre que tiene, ese va a ser el primer obstáculo para aprender otro. ¿Mm? Y en el desarrollo de la propia lengua se va sacando todo aquello que de alguna manera moleste en el desarrollo de la lengua. Por ejemplo, ya en el árabe clásico se sacaban las desinencias, eso ya habíamos hablado. Piensen ustedes, por ejemplo, en el inglés. En el inglés medieval, o incluso antes del inglés medieval, existía la palabra usted, ¿ya? Que era la palabra thou, Thou. Se hablaba de esa manera antes. Y fíjense que ahora en el inglés moderno esa formalidad de la palabra ya no existe. Ya no existe una formalidad para decir tú o usted. O sea, la palabra you es tú o usted, ya sea en contexto formal o informal. ¿Mm? De hecho, por eso el inglés también es la lengua más, digamos, a uno siempre le dicen el lenguaje universal y todo eso, efectivamente, porque es un idioma pequeño. Es un idioma pequeño, es un idioma con el que con poco uno dice mucho. ¿Mm? En cambio hay otros idiomas que son más aglutinantes, que tienen más elementos, qué sé yo, que con mucho realmente dicen poco. Pero eso no le quita ninguna belleza. Lo que pasa es que a Jaldún le gusta el tema de la practicidad más que más que de lo originario, ¿no? También es preciso ver la diferencia que hace Jaldún sobre el árabe de las personas de Modar o de los bereberes o de todos los que son árabes beduinos, o sea, los nómadas, ¿no? O los que viven fuera o en cualquier parte que no sea una ciudad. Hay una diferencia entre la lengua de los árabes que viven, que son domiciliados, y aquellos que no. ¿Mm? Y ahí se ve obviamente que la lengua está más estudiada, está más desarrollada en las ciudades, por lo tanto. Y en el campo no es tanto así, no es tanto así, es otro estilo de, de acentuación, es otro estilo de vocabulario, etcétera. Y otra cosa que llama la atención en Ibn Khaldun es el estudio del gusto en el lenguaje.
esta intuición que tienen las personas de decir, esto en el lenguaje no me suena bien. ¿Ah? Esto no me suena bien. Yo escucho a alguien hablar, decir una palabra y no me suena bien. No me suena bien. Y hay varios ejemplos en español. Uno podría escuchar la palabra cualquiera, que suena bien. Y cualesquiera, pareciera que está mal decir cualesquiera, pero cualesquiera existe y es correcto. O sea, cualesquiera que sean las circunstancias, está absolutamente correcto. ¿Mm? Por ejemplo, si bien decir ambos dos, aunque muchos obviamente lo condenan decir ambos dos, la Real Academia Española la considera una expresión válida, redundante, pero válida, válida, ¿no? Digamos, no hay ningún problema con eso. Más mejor, ¿ya? Más mejor. Se considera incorrecto, pero durante siglos apareció en autores clásicos decir más mejor. ¿Ah? Hubieron problemas. ¿Ah? Hubieron problemas y uno lo podría parecer correcto. Ah, claro, hubieron problemas. Pero lo correcto es decir hubo problemas. ¿Ah? Ahora, hubieron llegado temprano, sí es correcto porque allí haber funciona como auxiliar. Pero si se dan cuenta, entonces a muchas personas nos puede parecer correcto o incorrecto algo sin haber estudiado la gramática. ¿Ah? Sin haber estudiado gramática, sin haber analizado las reglas del lenguaje, etcétera, nosotros ya podemos, o sea, Jaldún nos dice que hay una facultad en el cerebro, en nuestra alma en realidad, la cual nos dice que esta palabra a lo mejor no está correcta. Entonces el ser humano de alguna manera se va autocomprendiendo con respecto al lenguaje. Lo otro también que nos señala Jaldún es con respecto a la poesía y la prosa. Y es increíble cuando dice que no, hay hombres que son, o seres humanos en realidad, que son buenos para la poesía o para la prosa. Pero que sea bueno para la poesía y para la prosa es sumamente difícil, es sumamente complicado encontrar a alguien así. Y en realidad sí lo es. O sea, yo no sé, por ejemplo, no sé si ponemos a Jorge Luis Borges. Borges es mucho más, creo yo, mucho mejor contando cuentos que digamos, en su poesía. ¿Ya? Lo mismo Cortázar, por ejemplo. Lo mismo Cortázar también, su poesía es mucho menos conocida, es muy bonita, a mí me encanta, pero sus cuentos son yo creo que mucho mejor. Pero es una cuestión también de gustos. ¿Ah? Lo otro también que no habíamos visto, yo creo que ningún filósofo, esto de la facultad poética. ¿Ah? La facultad poética, o sea, como si no tuviésemos más facultades en el alma, según los filósofos de aquel tiempo, ahí agrega una que es la facultad poética. Y esto de que, que es muy cierto, ¿no? Esto de que la mente conserva los modelos lingüísticos a la que está acostumbrada, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que alguien que haya dicho la palabra toda vez, ¿ya? O hay que distinguir, yo sé que esas palabras toda vez que y hay que distinguir son propias de un abogado. Uno sabe que cuando escucha eso, cuando escucha esas dos palabras, es un abogado el que está tratando de hablar así. Y uno lo ve, por ejemplo, en el diario, yo lo veo en el Mercurio, en las cartas al director, cuando hay alguien que habla de problemas políticos, problemas sociales que no tienen que ver con derecho y utilizan ese tipo de frases. Y al utilizar ese tipo de frases, uno se da inmediatamente cuenta que es abogado y efectivamente son abogados. ¿Mm? Pero y también hay muchas personas que, por ejemplo, ocupan la palabra visibilizar, socializar, y hay uno normalizar, y ahí uno entiende que, por ejemplo, son personas que tienen que ver con el ámbito de la ciencia social, las ciencias de la educación, etcétera. Uno va sabiendo, eh, no digo que todo, no digo que todo, pero va sabiendo muchas cosas de la persona por el vocabulario que ocupa. ¿Ya? Y es casi inevitable que esa persona, cuando quiere hablar de cualquier otro tema, va a utilizar las palabras que aprendió
de su propia disciplina, de su propia ciencia, y la va a ocupar en todo el ámbito de la vida. Y no es que sea algo malo, sino que Haldun lo está señalando efectivamente como un fenómeno. Por eso decía que eh, un abogado, ¿no es cierto?, tratando de hablar poéticamente, ocupa la palabra diferencia. O sea, la palabra diferencia en los tiempos de Haldun era una palabra muy ocupada por abogados. Entonces, cuando el abogado quiso ser poeta, se dan cuenta al tiro que es abogado por ocupar esa palabra que no se ocupa en la poesía árabe, digamos, generalmente, sobre todo una palabra tan larga. Y se da cuenta uno, mire, este hombre es jurista. Bueno, y finalmente también que es interesante que dice Haldun esto de que la poesía era despreciada, ¿no es cierto? Porque era para aduladores. Y efectivamente no es que haya sido adulador tampoco Haldun, pero Haldun de alguna manera también se vio en una parte de su vida, también dedicó un poema a una alta autoridad. ¿M? También lo hizo. Habrá sido por adulación o habrá sido por conveniencia, etcétera, pero de que lo hizo, lo hizo. Y es una cuestión propia, absolutamente propia de su tiempo. Los chinos también lo hacían con los emperadores, ¿no es cierto?, para buscar favores, entre otras cosas. Bueno, muchachos, finalmente hemos terminado a Ibn Khaldun, hemos terminado la Al-Muqaddima. La verdad es que fue muy interesante, o sea, aprendimos de la historia árabe de principio a fin, y no solamente una cuestión de hechos cronológicos, aprendimos aquí sociología. Yo creo que con todo este curso nosotros tenemos ya como 2 años de sociología ya hechos de alguna manera. ¿Mm? Y no solamente de sociología, de historia, sino que también de filosofía. El concepto de asabía yo creo que está en toda la obra. En toda la obra está el concepto de asabía como algo fundamental. Absolutamente. Vamos a ver algunas cosas en resumen de Ibn Khaldun para ya irle dando un cierre efectivo. Así que eso, muchachos, los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon, y saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, quien ha colaborado en Filosofía Apuntes desde tiempos inmemorables. Muchas gracias, Gab Welther. Gracias por tu significativo aporte a este canal que solamente busca difundir la filosofía. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aibar Díaz 4611, Nesa Basilio, Sebastián Gallo 3370, Isabel Gutiérrez 6878, Indómita Chang, Jesús Eduardo Cepeda de Anda 840, Samuel Alexis Naspusil Salas, Sandra Segovia 2687. Muchas gracias, muchachos, por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.